Hola, en esta presentación vamos a revisar datos importantes sobre la educación en el México contemporáneo de 1920 a 1980. Esta etapa tiene como principal característica los acontecimientos que tuvo las revoluciones y también por sus grandes transformaciones en los ámbitos artísticos, tecnológicos, sociales, económicos, culturales y políticos. Empezamos con la Constitución de 1917, que empieza a decretar el artículo tercero, como lo conocemos, sobre la educación laica y gratuita. Además, este sigue marcando la separación de la educación y la religión. En la década de 1920, la educación pública tiene un gran descenso a falta de una buena organización, ya que de 344 escuelas existentes, solo 148 estaban abiertas. En el año de 1921 se crea la SEP, Secretaría de Educación Pública, del cual José Vasconcelos fue el primer secretario de esa institución. En el año de 1936 se funda el IPN, Instituto Politécnico Nacional, por el presidente Lázaro Cárdenas. Entre 1930 y 1950 se genera una gran ampliación en la educación primaria. Esto hace que genere un gran aumento en los docentes educativos. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1942 ocurren dos grandes acontecimientos, que es la creación de la Escuela Normal Superior y de la Ley Orgánica de Educación. El 21 de agosto de 1944 se promulga la Ley contra el Analfabetismo, para la cual se crearon cartillas bilingües para los grupos indígenas, como los otomí, los náhuatl, entre otros. En el año de 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y empieza el reparto de desayunos escolares. En la década de los 60 se empieza a fomentar la alfabetización por medio de la televisión. Durante el gobierno de Luis Echeverría se crearon varias instituciones como Juan, Colbach, CONAFE, entre otras. En 1973 se promulga la Ley Federal de Educación para Adultos y en 1975 se publica esta. En 1976 se crea el Plan Nacional de Educación, teniendo como propósitos la vinculación de la información a las necesidades económicas, asegurar la educación primaria a todos los niños del país y la formación para la vida y el trabajo. En 1980 se reforma el artículo tercero y como conclusión podemos decir que en esta época la educación y las escuelas cambiaron a como las conocemos hoy en día gracias a todas las aportaciones educativas como leyes, instituciones y reformas.